Nacional Cúcuta, por recomendación y por temas de protocolo, solicitamos por favor a todos poner su celular en modo avión o en silencio para no interrumpir el buen desarrollo del evento. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que nos enorgullece que nos visite aquí en nuestra ciudad de Cúcuta y por supuesto en nuestras instalaciones, en nuestra Universidad Libre, donde podremos tener la gran oportunidad de conversar de temas muy importantes para nuestro país y sobre todo también comenzar a tener esa cultura de una contabilidad pública, como dice el eslogan, con cuentas claras y con un Estado transparente. Para iniciar el evento, quiero solicitarles a todos muy amablemente ponerse de pie para entonar el himno de nuestra República de Colombia. Asimismo, quiero invitarlos a todos a entonar el himno de nuestra institución, la Universidad Libre de Colombia. Respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida no está, para el pueblo y redento y del pueblo, por el pueblo la revolución, con las aulas abiertas a todos, se construye la nueva nación, se construye
ciencia en la vida no está. Para el pueblo irredento y del pueblo, por el pueblo la revolución. Con las aulas abiertas a todos, se construye la nueva nación. Se construye la nueva nación. Muy amables, podemos tomar asiento. A partir de este momento quiero saludar también a todas las personas que nos acompañan a través de nuestras redes sociales, por la transmisión a través de Facebook Live, @UnilibreCúcuta, donde estaremos desde este momento, estamos en vivo para todas aquellas personas que se conectan con esta importante conferencia, importante evento con nuestro invitado especial. Pero precisamente para darle apertura oficial al evento, quiero invitar a la doctora Débora Guerra Moreno, rectora seccional Cúcuta de la Universidad Libre. Buenas noches para todos. Me da mucho gusto ver esta aula hoy encendida de interés por tener el conocimiento de la conferencia que nos va a desarrollar nuestro invitado especial. Encontrar el aula de la sala de audiencias plena, que no nos preocupa para nada que la decana, la rectora, la directora del programa tengamos que habernos quedado de pie, porque al contrario nos enaltece y nos enorgullece que además de los estudiantes, los profesores, nuestros invitados especiales hayan aceptado esa invitación que hoy la Universidad Libre ofrece, de verdad, para todos los profesionales, no solamente para los profesionales contadores públicos, sino para todos. Doctor Mauricio Gómez Villegas, agradezco inmensamente la oportunidad que se me ha brindado para conocerlo. Compartimos unas cortas palabras hace un momento y de verdad que me sobran los deseos de agradecerle a usted de haber aceptado esta invitación de venir a nuestra Universidad Libre, la seccional de Cúcuta, que siempre lo recuerdo en todos los escenarios en los que tengo la oportunidad, que hoy somos o nos ubicamos dentro de las 15 mejores universidades de Colombia. Nuestra seccional, estoy hablando de Universidad Libre Seccional Cúcuta, por la que yo respondo, y me siento muy orgullosa de ello, de verdad que sí. A quienes son egresados de esta casa de estudios, gracias también por estar aquí presentes. Nos enorgullece seguir exaltando esas relaciones con nuestros egresados. Y qué mejor oportunidad que hoy nos visite el Contador General de la Nación. Un hombre joven, académico, propositivo, generador de contenido, porque me encanta de verdad que nos identifiquemos en ese querer de lograr el perfil del contador público. Hoy viene él de verdad a hablar con ustedes de la importancia de la generación de esa cultura de la contabilidad y sobre todo en el sector público. Lo que nos han demandado muchas veces nuestros egresados, incluyan por favor dentro del plan de estudios la contabilidad en el sector público. Ya hemos empezado a sembrar nuestros pinos y gracias por estar aquí de verdad, porque es muy importante que todos conozcamos esto. Tener en la sala de audiencias repleta, porque está llena de estudiantes, no solamente de contaduría pública, sino de administración de empresas y de derecho. Están ávidos de conocer eso que el profesor viene a contarnos, viene a socializarnos.
es el producto de las investigaciones que él ha hecho, que ha realizado, desde lo académico para la aplicación en el sector público. Entonces, de verdad, esta actividad, cuando el profesor nos confirmó, el doctor Mauricio Gómez nos confirmó que sí venía hoy, pero nosotros lo queríamos para nuestro congreso también. De pronto viene también para el congreso, ¿no? De todas maneras, esta actividad la quisimos desarrollar como preámbulo de ese Congreso Internacional de Ciencias Económicas. Gracias, doctor Mauricio, por haber aceptado la invitación. Para nosotros, créanme, que es muy importante contar con personalidades como usted, porque muchas veces las provincias no son tan atractivas. Y yo quiero que usted sienta, no solamente de Cúcuta, sino de la Universidad Libre, la calidez humana que se desarrolla en esta casa de estudios. Además, por supuesto, de la excelencia académica. Si todas estas personas están aquí reunidas es precisamente porque se destacan por esa excelencia académica, pero también porque saben que la Universidad Libre acompaña todos los procesos académicos con calidez humana. No en vano, en la dirección de las decanaturas están dirigidas, valga la redundancia, por las señoras que ustedes ya conocen. Para las personas del sector productivo que están aquí, de la gobernación, nos están acompañando, de la gobernación, del departamento, del Colegio de Contadores, de la Asociación de Contadores, están aquí acompañándonos. Saben que ese matiz también que le ponemos de la mujer en los cargos directivos de nuestra seccional es también ese componente de pasión y de amor que le podemos poner a las cosas. La disciplina, la organización nos lleva a que de verdad, acompañada por supuesto del grupo masculino de nuestro equipo directivo, porque sin ellos tampoco podríamos solo ser lo que hoy somos. Ese atributo no lo merecemos solamente nosotras, sino también ese equipo de todas las personas, que integran la planta de docentes, la parte de los administrativos, que son los que están al servicio también de la academia para que esto se pueda generar, para que estos espacios se puedan generar. Pues a todos de verdad es darle las gracias por haber permitido que esto salga así. A todas las personas que están conectadas en nuestras redes sociales, también los saludamos de manera especial. Sé que muchos estaban interesados en venir, pero por acortar distancias prefieren conectarse. Estarán también muy atentos, doctor Mauricio. Bienvenido a nuestra casa de estudios, la Universidad Libre Seccional Cúcuta, la mejor universidad de Norte de Santander. Eso es lo que hemos querido hacer de nuestra institución, que lleva y estamos en el marco de la celebración de 50 años en la región formando profesionales. El año entrante estaremos celebrando los 50 años de formar contadores públicos. Este año estamos celebrando 50 de formar abogados. Pero tenemos 100 años en Colombia, 100 años que han sido desarrollados propagando la Universidad Libre y lo que es la institucionalidad de esa filosofía liberal en 7 regiones de Colombia. Entonces, quizás también nos constituimos en la única universidad que impacta en 7 regiones colombianas formando profesionales. Señores, bienvenidos a esta jornada académica, bienvenidos a este preámbulo de nuestro Congreso Internacional de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Disfruten la jornada. Le cederé la palabra a nuestra decana, no sin antes agradecerle a la profesora Beatriz Parra González, nuestra directora del programa de Contaduría Pública, el haber logrado que usted aceptara nuestra invitación.
Y por supuesto también agradecerle a la decana porque ha orquestado todo para que esta noche sea magnífica y para que haya una verdadera generación de conocimiento. Muchísimas gracias y que pasen de verdad una velada bien interesante. Un abrazo fraternal para todos los estudiantes, para todos nuestros invitados, para todos los egresados, por supuesto para nuestros profesores y para usted un abrazo bien grande y especial de esta rectora de la Universidad Libre en Cúcuta. Muchas gracias, doctora Débora Guerra, rectora seccional. Y para continuar, como bien lo mencionaba nuestra rectora, quiero darle la palabra a la decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, la doctora Sharin Hernández Fuentes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a todos y qué alegría tenerlos acá, doctor Mauricio. Nuevamente, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros siempre será un orgullo tener personas como usted que nos impulsen a ser mejores, a enamorarnos cada vez más de estas disciplinas desde las ciencias económicas y especialmente hoy desde la contaduría. Realmente agradezco a todos los estudiantes, egresados, invitados especiales, docentes, administrativos y demás que nos acompañan, porque realmente para nosotros este escenario pues es de gran importancia, sobre todo en el marco de la Semana Universitaria, sobre todo en el marco de estos 50 años. No me quiero demorar mucho, yo quiero simplemente agradecer por ver este escenario de esta forma, la profesora Beatriz que estuvo tan insistente en lograr que pudiéramos desarrollar este evento y que realmente pues ha sido un logro por parte de la facultad, de todos los profes que están aquí hoy y que nos acompañan. Voy a permitirme leer la hoja de vida de nuestro invitado especial, de nuestro ponente estrella, para ahí sí darle la palabra para que podamos iniciar con su conferencia. El doctor Mauricio Gómez es contador público y magíster en Administración de la Universidad Nacional de Colombia, es magíster en Contabilidad, Auditoría y Control de Gestión, es doctor en Contabilidad de la Universidad de Valencia en España, ha sido profesor, investigador, capacitador y consultor en temas de gestión financiera pública, en contabilidad pública, en regulación contable, en teoría de la contabilidad y entre otros. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de Colombia, de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad Militar de Nueva Granada, la Fundación Universitaria del Área Andina, entre otras. Y a nivel internacional ha sido profesor invitado en universidades de España, México, Uruguay, El Salvador y conferencista en diferentes países de Latinoamérica y de Europa. Ha impartido clases de pregrado, maestría y doctorado. Creo que tiene la suficiente experiencia y conocimiento para acompañarnos en este escenario. Así que, doctor Mauricio, bienvenido, muchísimas gracias y pues el escenario es suyo para que podamos escuchar de su conferencia titulada Contabilidad Pública y Valor Público a través de las cifras. Fuerte aplauso, por favor. Este es el apuntador, ya te invitaron a presentar. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. En primer lugar, permítanme saludar a las autoridades de la universidad, doctora Débora Guerra, señora rectora, a la señora decana, Sharin Hernández, muchísimas gracias por la invitación, a la directora del programa, profesora Beatriz Parra, muchísimas gracias por su insistencia, porque en realidad quiero contarles que la agenda de este cargo público pesa mucho y tiene uno poco tiempo y muchas de las distintas instituciones, no solo de educación, están interesadas en que hagamos presencia, pero es muy difícil poder acordar las agendas por la cantidad de actividad. Yo estoy aquí no solo atendiendo esta actividad, sino también una actividad que tenemos con la alcaldía de Cúcuta para capacitar a su gente y a la gente del departamento, y entonces pues poder que converja todo es fabuloso. Muchísimas gracias. No tengo mérito para las palabras tan bonitas de la rectora y de la decana. Espero que por favor tengan ustedes amnesia selectiva y olviden eso, porque las decepciones son solo proporcionales a las expectativas y no quiero que tengan tantas expectativas. Bien, muchísimas gracias y felicitaciones a la comunidad de la Universidad Libre en la seccional de Cúcuta por estos 50 años. Felicidades a los abogados. Desde ya felicidades anticipadas a los contadores y contadoras
que tienen ya 50 años de formación en esta casa de estudios. Y pues felicitaciones también por el desarrollo del congreso que están por lanzar. Me han dicho que después de mi charla les contarán. Bien, voy a moverme un poquito por acá para que conversemos un poco de la charla. Voy a poner en contexto la charla, esto del valor público. Los funcionarios públicos que estén aquí deben conocer el modelo integrado de planeación y gestión, ¿verdad? ¿Les suena a los funcionarios públicos? Levanten la mano los funcionarios públicos que conocen esto del modelo integrado de planeación y gestión. Somos poquitos. Bien, voy a contarle entonces a los que no conocen de qué se trata. Desde hace más o menos 20 años en el mundo se viene viendo un déficit democrático muy importante. Los ciudadanos no confían en el sector público ni en el Estado. Ese déficit democrático no es infundado. Ese déficit democrático se debe a que los ciudadanos no ven que el Estado garantice sus derechos. Y por tanto, la gente comienza a tener desafección con el sector público, con las instituciones democráticas, y pues prueba de esto son las revueltas en los Estados Unidos, la toma del Capitolio, las revueltas en Brasil, las N marchas que este mismo país vivió y que se han vivido en Chile, en Singapur y en muchas partes del mundo. Entonces, llevamos 20 años pensando cómo transformamos la administración pública para que la gestión pública responda a los ciudadanos. Y el modelo de gestión que se ha venido implementando en otras partes del mundo y que desde 2017 se encuentra como política pública en el país, se llama generar valor público. ¿Y qué es generar valor público? Desde ya para que quede en sus cabezas. Generar valor público es que cada entidad se pregunte cuál es el derecho que debo garantizar, porque en el sector público todas las entidades tienen que garantizar un derecho de los ciudadanos. Segundo, ¿cómo garantizo ese derecho? ¿Cómo satisfago las expectativas de los ciudadanos? ¿Y cómo suplo sus necesidades? ¿Vale? Eso es generar valor público. Una entidad genera valor público cuando es capaz de que el ciudadano diga, oiga, esta entidad pública sirve para algo para los ciudadanos. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, ese modelo está en la política pública, pero como aquí hay gente de management, hay gente de derecho, entonces quiero que tengan esto presente, ¿no? Excúsenme que voy a saludar aquí a alguien del auditorio que hace años no veía. Me encanta verte. ¿En qué consiste esto entonces para el caso de la contaduría? La Contaduría General de la Nación, ¿qué derecho garantiza? Que es lo que vengo a hacer hoy. El artículo 354 de la Constitución crea la figura del contador general y dice, habrá un contador general responsable de uniformar, centralizar y consolidar la contabilidad del sector público. Entonces ahora le voy a hablar a los funcionarios del área contable. Que eso esté en la Constitución significa que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta la plata. No significa que hay que crear una oficina pública allá con unos funcionarios y con un señor bien vestido que como es cachaco da la conferencia en saco, sino que estamos ahí para garantizarle un derecho a los ciudadanos. Y ese derecho es que los ciudadanos tengan cuentas claras para conseguir un Estado transparente. Para eso están las oficinas de contabilidad. Cuando ustedes me reportan ese formulario 1, ese formulario 2, ¿sí? Que eso es una cosa técnica, eso es para poder después tener unas cifras y hablarle a los ciudadanos de esas cifras. Hoy vengo a hablarles de cómo la contabilidad pública puede ayudar a que los ciudadanos reclamen por sus derechos
y a que cada entidad pública se focalice en garantizar derechos de los ciudadanos. Esa es la charla. Contabilidad pública y valor público a través de las cifras. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, la problematización ya ha iniciado. En los últimos años hay una crisis social brutal, no solo aquí en América Latina. Los países industrializados están en crisis brutales. En Estados Unidos los niveles de pobreza, de desafección de los ciudadanos con el Estado son muy grandes. En Europa pasa lo mismo. Entonces, la crisis social está creciendo. Esa crisis social viene además de la mano de crisis complejas medioambientales, el cambio climático, la deforestación, hemos acabado con cantidad de especies y de biodiversidad, y estamos en un punto quizás de no retorno si no cambiamos ciertos patrones de consumo, de políticas públicas y demás. Pero al mismo tiempo estamos en un cambio tecnológico que está presionando al Estado de manera brutal, ¿vale? No sé, aquí los veo muy jóvenes a todos, pero les voy a contar que en el pasado, cuando uno iba a sacar un documento que se llamaba el pasado judicial, uno se demoraba haciendo una fila, un documentico verde, ¿se acuerdan? Los mayorcitos se acuerdan. Se demoraba uno 2 días haciendo fila. Con la digitalización al Estado nos piden que entremos y hagamos un trámite ya y que tengamos respuesta ya. Y cuando el trámite no funciona, el ciudadano inmediatamente tiene desafección con el Estado. Y no es un problema de tener desafección con un gobierno, no. Es un problema de tener desafección cuando uno llega y dice, esta sociedad no va para ningún lado, esto aquí nada funciona. Esa es la crisis a la que nos vemos abocados. Y por ello tenemos que preguntarnos si la contabilidad puede aportar algo en esa crisis. Si la contabilidad del sector público puede decir algo de qué estamos haciendo para conseguir el desarrollo sostenible. Si la contabilidad del sector público nos puede decir algo de qué pasa con los recursos que las corporaciones autónomas gastan en el medio ambiente. La contabilidad pública tiene que decirnos cuánta plata estamos gastando en el sistema de salud y si nos sirve o no nos sirve. ¿Cuánta plata se necesita para pagar las pensiones? ¿Y si es una plata para pensiones dignas o no? De esto es de lo que les vengo a hablar hoy. Y por eso las preguntas que van a guiar la charla son esas 3. Primera, ¿cómo está cambiando la gestión pública y cómo impacta ello a la contabilidad pública? Segunda pregunta, ¿cuál es el estado de la contabilidad del sector público? Porque como sé que aquí hay gente joven que ni siquiera sabe que no sé, espero que no sea el caso, pero he llegado a muchos auditorios donde no sabían que existía la Contaduría General de la Nación, ni qué es lo que hace. Los ciudadanos tienen baja cultura contable. No solo los empresarios tienen baja cultura contable, muchos empresarios no saben para qué es la contabilidad, creen que es solo para pagar los impuestos. Muchos gerentes públicos no saben para qué es la contabilidad pública, solo les interesa el presupuesto. Muchos contadores tampoco entienden bien y no tienen suficiente cultura contable, ¿vale? Entonces imagínense un ciudadano, ¿qué le pedimos a un ciudadano cultura contable? Que un ciudadano sepa para qué son los impuestos, para qué es la contabilidad y cómo se puede controlar, pero tenemos que construirla porque una sociedad más madura y más democrática necesita usar las cuentas, ¿vale? Y por último, ¿cuáles son algunos de los retos de la contabilidad y de la información contable para ese valor público del que les estoy hablando? ¿Listo? Entonces, mi charla va a tener más o menos, a partir de aquí, 3 partes. 4 partes con esta primera introducción. Las otras 3 partes son, en segundo lugar, voy a hablarles de cuál es la situación de la contabilidad del sector público hoy en Colombia. Es una súper panorámica porque les hablaré 10 minutos de esto, ¿vale? Y pues esto es muy grande. Segundo, voy a hablarles de cómo está cambiando la gestión pública y esto nos impacta a todos, abogados, administradores, contadores, ¿estamos? Y después de eso
voy a mostrar un ejemplo, digamos, de cómo las cifras contables del Estado, les voy a presentar el balance general de todo el sector público y después de la nación, pero se los voy a presentar como uno tendría que hablarle a los ciudadanos con las cifras contables. ¿Listo? ¿Por qué? Porque quiero que todos entiendan que la contabilidad no es, ahí están los datos y ellos hablan por sí solos. No, no. Los datos no hablan por sí solos. Los datos necesitan que las personas los pongamos a hablar, los llenemos de sentido. ¿Estamos? Por eso la contabilidad es sobre todo un campo de la comunicación. Comunicación es más que información. Si los contadores simplemente sumaran datos, serían fácilmente superados o reemplazables por el software. Pero lo que hacen los contadores es construir comunicación para que la gente, 1, esté informada, 2, tome decisiones y 3, tenga confianza. Y esos son asuntos de comunicación. ¿Estamos? Muy bien, entonces comencemos, ¿vale? Yo tengo esta charla montada de a 10 minutos cada parte. Segunda parte, ¿cuál es el estado de la contabilidad pública en este momento? Entonces, ya les dije, desde la Constitución surge el rol del contador. ¿Por qué esto es importante? Yo sé que todos pueden tener en la cabeza la idea de que la contabilidad es un asunto del sector privado, porque mucha de la educación que nos dan es, Paciolo inventó la partida doble. Oh, error grandísimo. El origen de la contabilidad es del sector público. ¿Por qué? Porque las primeras fuentes de contabilidad eran el control de los impuestos que el imperio le ponía a sus ciudadanos y a los territorios que anexaba. ¿Estamos? Ese es el origen de la contabilidad. Es pública. El imperio necesitaba controlar. Aquí en estas tierras que hoy llamamos Colombia, por Colón, o América Latina, ¿no? O América, ¿no? Por Américo, ¿vale? Vespucio y tal. Esto se llamaba, según cuentan, Abya-Yala. Y aquí tuvimos un imperio en la parte sur, el imperio Inca. El imperio Inca tenía un instrumento contable que se llamó el quipus. O sea que ahí había contabilidad. Y no fue porque un comerciante necesitaba tener el control de lo que vendía. Era porque un imperio necesitaba llevar el control de los tributos. Primero entonces, el origen de la contabilidad es estatal en ese sentido, ¿vale? Pero luego, con el pasar del tiempo, cuando llegamos a los estados modernos, el sistema contable por excelencia es el presupuesto público. ¿Por qué el presupuesto se vuelve el instrumento por excelencia? Porque es el mecanismo, uno, técnico para tasar los gastos, técnico para proyectar los ingresos y jurídico para legalizar y autorizar el gasto. Entonces, el presupuesto público se vuelve el sistema de contabilidad por excelencia, ¿vale? Y ese sistema comienza a ser implementado en muchas partes del mundo desde finales del siglo XVII. Habían formas de presupuesto antes, pero el presupuesto que hoy incluso conocemos tiene origen por allá y hasta nuestros días. ¿Qué pasaba en el 1991, de cuando es la Constitución? Que ya nos habíamos dado cuenta que el presupuesto es muy malo para el siguiente problema, es muy malo técnicamente para dar cuenta del siguiente problema. El gasto está autorizado, pero el ingreso está proyectado. Si el gasto está autorizado, ¿qué hay que hacer? Ejecutarlo. Pero si el presupuesto está proyectado y no se recauda, ¿qué hay? Deuda. Y si hay deuda, ¿cómo se registra la deuda? Primer problema. Porque ¿qué es una deuda? Una deuda es un compromiso del futuro. Una deuda no queda en el presupuesto porque un presupuesto es ingresos y salidas.
Segundo problema. El presupuesto público del lado del gasto tiene dos grandes rubros: gasto de funcionamiento y gasto de inversión. Cuando usted ejecuta el gasto, usted no sabe en qué para el gasto. A veces es plata para pagarle el salario a alguien, pero a veces es que la universidad o el hospital, la universidad o el hospital o la entidad que sea, compra un activo, compra un computador, compra una cama de hospital, compra un escáner de rayos X. Y en el presupuesto, como el presupuesto es anual, el gasto ya se ejecutó y en ningún lado queda registrada ese activo. Eso hizo que surgiera la necesidad de completar la información del sector público creando contabilidad patrimonial. Ese es el gran cambio que significó la Constitución del 91 y el artículo 354. ¿Estamos? Excúsenme quienes son más expertos, pero es que me han informado que este es un escenario muy heterogéneo y entonces tengo que intentar homogenizar el contexto para que no quede duda de qué estoy hablando. La Contaduría General de la Nación entonces nace en el año 1996 en desarrollo de ese artículo constitucional. Antes hubo otra entidad dentro del Ministerio de Hacienda que se llamó la Dirección General de Contabilidad Pública, que tuvo una vida más o menos de un año, pero es con la Ley 298 que se crea la idea de contabilidad pública, ¿vale? El presupuesto sigue siendo responsabilidad de otras instancias. La ejecución, la contabilidad de la ejecución del presupuesto es responsabilidad de las contralorías. Primero de la Contraloría General de la República y segundo de las Contralorías Territoriales. Ahora bien, el presupuesto tiene varios frentes, porque el presupuesto se programa o planea, ¿listo? Se ejecuta y se evalúa, digamos. Uno puede, presupuestalmente hablamos incluso de 4 etapas para diferenciar el compromiso del pago, pero eso es otro asunto, eso ya es el asunto del registro, digamos. Entonces, cuidado con esto. En Colombia, la contabilidad del sector público es muy diversa. Una gran tendencia hacia donde vamos es intentar integrar toda esa contabilidad. Integrar esos sistemas contables se llama gestión financiera pública. Intentar integrar la contabilidad del presupuesto, intentar integrar la contabilidad de la deuda pública, integrar la contabilidad patrimonial e integrar las cuentas nacionales, ¿vale? Hasta ahí estoy poniéndolos en contexto. Pero claro, el sector público es enorme. Para que consideremos a los funcionarios de la contaduría y a cada funcionario que trabaja para ayudarle a la contaduría en su labor. Este diagrama, que no debe ser extraño para ustedes, intenta sintetizar qué es el sector público. El sector público tiene las 3 ramas del poder: ejecutivo, legislativo, judicial, los órganos de control y otras entidades. Para simplificárselos en materia contable, estos son 3.916 entidades. Consideremos a los funcionarios. Voy a hablarles de una, el Ministerio de Defensa. Tiene 8 unidades ejecutoras, 4 fuerzas, 690.000 personas en activo, 870.000 personas retiradas. Registran desde aspirinas en cada una de las sanidades de cada una de las fuerzas hasta helicópteros. La Fuerza Aeroespacial de Colombia tiene además activos de carácter satelital. Vaya trabajo, ¿no? Considérennos un poquito, porque imagínense, me toca consolidar eso. Claro, menos mal lo hago gracias al trabajo de muchos de ustedes, ¿vale? Si no, sería imposible. Como es tan grande el sector público,
La contaduría en su evolución, la contaduría tiene 27 años y ha emitido distintas regulaciones para poder cumplir con su función constitucional, que es uniformar, centralizar y consolidar la información. Y en esa evolución, desde el año 2014, tiene otros antecedentes, yo he estado en la contaduría en 3 ocasiones, en una como consultor, en una como subcontador general y ahora como contador general. La evolución de esa regulación nos lleva hoy a la siguiente estructura. Tenemos un régimen de contabilidad pública que tiene 4 marcos normativos. ¿Por qué? Por la diversidad del sector público. El primer marco normativo es para las entidades de gobierno. Es decir, hay una regulación para las entidades de gobierno. ¿Por qué? Porque las entidades de gobierno son entidades, uno, que no tienen propósitos económicos en términos de generar rentas ni rentabilidad. Su función es proveer bienes y servicios públicos mayoritariamente a precios de mercado. ¿Listo? A precios de no mercado, perdón, gratuitamente. Ojo con esto, esto es muy importante porque algunas personas de las entidades de gobierno nos preguntan, contador, ¿y cuándo nos van a dejar actualizar los activos al valor de mercado? Pues mientras yo sea el contador, no. ¿Por qué? Porque los bienes que ustedes proveen son de no mercado. Entonces, ¿cómo quieren valorar los activos a precio de mercado si lo que ustedes proveen son bienes y servicios públicos gratuitos o a precios de no mercado? No pueden tener los activos a valores de mercado. Y no entro en el problema técnico de póngale el valor de mercado a una cosa que no tiene precio de mercado. Bueno, muy bien. ¿Qué entran ahí? Entran entidades de gobierno en sentido propio, pero entran otras entidades que sin ser de gobierno actúan como tal. Ejemplo, la Universidad Francisco de Paula Santander, ¿es una entidad de gobierno? No, es un ente autónomo. Pero ¿cómo opera esa entidad? Como si fuera una entidad de gobierno. ¿Por qué? Porque provee educación a precios de no mercado. Entonces, dentro del régimen, el marco normativo para entidades de gobierno es un marco normativo particular que cubre a muchas entidades. ¿Estamos? Segundo grupo, el marco normativo para empresas que no cotizan, que no captan ahorro del público y que no administran recursos del público. Allí hay una variedad enorme de empresas, porque las empresas públicas tienen diversidad de formas jurídicas, empresas mixtas, empresas comerciales e industriales del Estado, empresas sociales del Estado. Entonces ahí tenemos entidades como Indumil, todos sabemos que Indumil hace armamento, pero tenemos al Hospital de Cúcuta, porque es una S. Estas entidades a veces actúan en condiciones de mercado, pero no cobran todos los precios de mercado, sino que reciben transferencias o recursos de otras fuentes. Miren ustedes toda la complejidad contable que hay detrás de esto. Pero luego hay otras empresas de servicios públicos. ¿Y cómo son las empresas de servicios públicos? Hay empresas de servicios públicos privadas, es decir, de propiedad privada, y hay empresas de servicios públicos que son de propiedad estatal. Actúan en mercado en el sentido de que hay unas tarifas reguladas siguiendo una lógica de mercado. Esas empresas no están compitiendo porque son monopolios, pero la regulación les fija unas tarifas y unos ingresos. Entonces ahí las cosas cambian. 2 marcos normativos. Tercer marco normativo, las entidades empresariales más grandes del país. La empresa más grande del país es Ecopetrol, la segunda es Reficar, la tercera es EPM. ¿Cómo son? Empresas públicas. ¿Pero qué pasa? Hacen emisiones de bonos en la bolsa para conseguir dinero y para poder construir una carretera, para poder construir Hidroituango, para poder... Y allá a los funcionarios en estos 27 años les ha tocado aprender a regular esas entidades. Díganme ustedes si no es fantástico lo que saben allá.
Yo los digo con toda presión, no por mi condición de ser hoy el contador general de la nación, lo digo hace mucho tiempo. Donde más saben contabilidad es esa gente de allá. O sea, yo me siento a escuchar a esos técnicos de allá y yo quedo lelo. Pues claro, llevan 27 años regulando esta diversidad. O sea que cuando a mí me dijeron, usted quiere ser el contador general, pero claro, si yo lo que quiero es aprender. Creo que hasta ahí ya van imaginando la complejidad de la contabilidad del sector público, ¿no? Pero no paran las cosas ahí. Tenemos un cuarto modelo. Este cuarto modelo es el de las entidades en procesos especiales, especialmente en liquidación. Y aquí viene entonces el más importante de los ejemplos, ¿vale? Es una mala analogía comparar al Estado con una empresa. Un Estado no es una empresa. ¿Y por qué un Estado no es una empresa? Primera razón, una empresa para conseguir ingresos tiene que trabajar muy duro para conseguir clientes, cautivarlos y venderles. El Estado cobra impuestos por principio de soberanía. Pero segundo, una empresa se quiebra y cuando una empresa se quiebra hay que entrar a un proceso concursal a negociar y a acordar a quién se le paga, a quién está dispuesto a ceder algo de lo que se le debe. En cambio, en el sector público no es así. Cuando en el sector público una entidad pública cierra, no porque esté quebrada, porque cierra por la razón que fuera, el Estado responde, la nación responde. Por ejemplo, Electricaribe, una empresa de servicios públicos domiciliarios que operaba en la costa Caribe, que fue privatizada, que siendo privatizada no pudo seguir operando por condiciones particulares, pero que el Estado, para garantizar la prestación del servicio, tuvo que intervenir y sanear. El Estado le dice a la sociedad, para pagar el pasivo pensional de Electricaribe, la nación se hará cargo. Eso es vital porque ¿para qué existe un Estado? Para garantizar los derechos. ¿Sí o no? Si a uno le roban plata en un banco y tiene un fondo, está asegurado por el fondo de garantías, ¿quién paga? El Estado, porque el fondo de garantías, ¿quién es? El Estado. Por eso necesitamos una contabilidad de las entidades en liquidación. Vaya diversidad, vaya complejidad. Pero es tan importante este avance que hemos conseguido el cumplimiento. Este año, por segunda vez en la historia de la Contaduría General de la Nación, el balance general de la Nación y el balance de la Hacienda Pública fueron evaluados por la Contraloría con una opinión limpia, sin salvedades. Y aquí están los funcionarios y saben lo difícil que es eso. Y eso lo hemos conseguido solo gracias a ellos. Si hay 3.916 entidades con esa complejidad, y entonces desde ya quiero invitarlos a todos, yo comparto lo que dijo la rectora, la contabilidad y la gestión del sector público es un campo de desempeño brutal. En contabilidad pública, más o menos necesitamos 40.000 personas. Esa es la gente que trabaja para poder hacer la contabilidad del sector público. Pero sí se nos va a pedir que hagamos integración de los otros sistemas contables, se van a necesitar más de 100.000 personas. 100.000 personas, qué campo, ¿no? Qué campo de trabajo tan importante. Gracias a ese trabajo hemos y estamos cumpliendo. ¿Estamos? Ahora, hay entidades en el nivel nacional, en el nivel territorial que tienen problemas, pero cuando se consolida todo, esas entidades no son materiales para la información del sector público. ¿Tenemos que mejorar la calidad? Mucho. ¿Tenemos problemas de calidad? Cantidades. Ahora les voy a hablar de algunos cuando vaya hacia adelante. Voy a comenzar ahorita solo con un ejemplo. Las cuentas por cobrar
y los préstamos por cobrar del Estado, que se vuelven deudas morosas, la contaduría los consolida en un informe que se llama el Boletín de Deudores Morosos del Estado. Eso suma 148 billones de pesos. Pero ahí hay información en la que hay que mejorar mucho la calidad. ¿Por qué? Porque ahí hay cuentas por cobrar, por ejemplo, de municipios como Cúcuta, de ciudades como Bogotá, donde tienen un impuesto por cobrarle a alguien hace 3 años, 4 años, y no se han desarrollado, o si se han desarrollado las acciones de cobro y no se ha conseguido recuperar la cartera, no se ha depurado la cartera, no se ha hecho el proceso de deterioro. ¿Y por qué eso no pasa en el sector público? Porque la gente o no tiene cultura contable y no sabe cómo justificar y mostrar que hay que deteriorar la cartera para que la información contable refrende y represente de manera más razonable la realidad, o no saben que existe eso, o no quieren, o no saben, o tienen miedo que después la Contraloría les coloque algún proceso, en fin. En calidad de la información aún hay mucho por mejorar. Tenemos mucho que mejorar en cultura contable pública, muchísimo. Déjenme les cuento, en la contaduría nosotros cada mes recibimos más o menos 70 a 90 consultas, pues claro, 3.916 entidades. Y tenemos consultas de toda diversidad, hay consultas complejas, déjenme les hago una. Nos escribe el Departamento Administrativo de la Presidencia. He hecho un convenio con la policía para transportar a dignatarios con seguridad cuando viajan a distintas partes del país. Para pagarle, transferiremos un dinero a la Corporación Aeronáutica Nacional, que es quien le hace los mantenimientos a la Policía Nacional, para que lo invierta en repotenciación de los aviones. La plata será transferida en 2 momentos por distintas fuentes del Tesoro Nacional. Miren ustedes entonces, el Tesoro Nacional transfiere una plata. El DAPRE, que es como la Secretaría General de la Presidencia, es el que va a beneficiarse. La policía es el que presta el servicio y quien le va a pagar a la policía es la Corporación Aeronáutica. Y entonces nos dicen, eso se llama un convenio. Entonces nos dicen, tenga la gentileza, señor contador general, dígame cómo registro el convenio. ¿Pero cómo así? Pues usted está allá. Ustedes son los que firmaron el convenio. Por favor, siéntense con sus equipos jurídicos y estructuren el modelo contable de transacciones. Pero tenemos baja cultura contable. Pero yo entiendo que me hagan esa consulta del DAPRE. Pero lo que no entiendo es que me escriban de una entidad X y me diga, contador, ¿en cuántos años debo depreciar un computador? Pero me lo preguntan. Entonces, claro, yo tengo allá un equipo de 12, 14 personas en esa área para contestar esas consultas, gente brillante, buenísima, pues se hacen normas para todo esto. Pero ¿cómo así? Ahora, miren ustedes porque esto vuelve un problema de cultura contable. Esas 14 personas que están allá haciendo normas o las 12 personas contestando consultas, ya les dije, esa gente sabe mucha contabilidad, yo me les quito el sombrero. Pero ¿quién necesitamos que sepa más contabilidad? Ese que está en esa oficina que llega y dice, no sé, pregúntele a la contaduría. Necesitamos que ese que está ahí operando sea el que construya cultura contable, porque esos otros ya saben mucho. O sea que ¿cómo se construye cultura contable? Se construye con cosas como estas, capacitaciones, pero sobre todo con juicio profesional de las personas que están en cada oficina. Con que cada oficina tenga su actividad, venga, nos reunimos y cómo sería esto, porque es ahí donde se va a construir el conocimiento. Nosotros vamos a seguir apoyando, estamos haciendo muchas cosas para construir cultura contable. Pero por último, y aquí es donde ya comienza la cosa buena, yo soy como los circos pobres, ¿no? Los circos pobres son última función, ya viene lo bueno. Hay que impactar con la contabilidad. Miren,
Si el sistema contable público ya ha madurado, de lo que se trata ahora es que con esos informes impactemos en la ciudadanía. Y esa es la posibilidad del valor público. Entonces, ¿qué es esto del valor público? Para sintetizarlo. ¿Qué es un Estado? Esta es una pregunta importante. Hay que diferenciar Estado de gobierno, de gestión. Todos somos el Estado. El Estado es el contrato social. Voy a adoptar, aquí están los abogados, voy a adoptar una postura rusoniana. ¿Listo? ¿Quiénes son los abogados? Levantar la mano a ver, para verlos a los ojos. Abogados todos. Bueno. Entonces, voy a adoptar una postura rusoniana. ¿Qué es el Estado? Somos todos. El Estado es un contrato social en el que los sujetos cedemos cosas a cambio de recibir derechos. Weber decía, el Estado moderno es el monopolio de la fuerza y del derecho para garantizar la convivencia. Entonces, en un Estado, lo que hacemos los ciudadanos es, por adhesión, adhiero al Estado para que el Estado me garantice derechos y yo a cambio pagaré impuestos, cumpliré el derecho, cederé la fuerza y cederé la autoridad total al Estado. ¿Estamos? Y el Estado, en ese sentido, va evolucionando. Hay estados que se centran en garantizar los derechos de primera generación. ¿Cuáles son esos derechos? Libertad, vida, propiedad, honor, intimidad. El Estado que se enfoca en garantizar los derechos de primera generación es un Estado liberal de derecho. Pero luego hay estados que, a más de garantizar esos derechos, garantizan los derechos económicos y sociales, trabajo digno, descanso, vivienda. El Estado que garantiza los derechos de primera generación y de segunda generación, más o menos se denomina Estado social de derecho, como este. Y hay otra evolución del Estado que dice, a más de garantizar derechos de primera y segunda generación, vamos a garantizar derechos de tercera generación, que son los derechos de solidaridad, derecho a la paz, derecho al desarrollo, al ambiente sano, al patrimonio común. Ese es un estado de bienestar. ¿Listo? Ahora, ¿cómo el Estado consigue garantizar esos derechos? Lo hace a partir de dos cosas. Primero, de la administración pública. ¿Qué es la administración pública? El conjunto de recursos, personas y procesos que operan para garantizar derechos. ¿Estamos? Y esa administración pública está compuesta por servidores públicos y por el gobierno, que es un conjunto de personas que tienen la responsabilidad de liderar la administración pública y que los gobiernos democráticos dicen deberán ser elegidos por el pueblo y deberán rotar. Miren la diferencia. Estado somos todos, es el contrato social. Sector público es la administración pública, conjunto de organizaciones compuestas por personas y recursos para proveer los bienes y servicios públicos. Gobierno, personas que tienen la responsabilidad en un momento del tiempo de liderar la administración pública para proveer los bienes y servicios públicos para conseguir el Estado. Pero es que esto hay que diferenciarlo. O sea, si uno sale de la universidad de estos ámbitos y no diferencia esto, está frito. ¿Estamos? ¿Cuáles son los 4 pilares de la administración pública? Porque administración pública es ese conjunto de recursos, pero también la acción de gestión para que esos recursos consigan propósitos. Los 4 pilares de la administración pública son estabilizar la economía local nacional y promover el desarrollo económico. Estos 2 pilares son la preocupación de los estados liberales. Por su parte, los estados sociales de derecho quieren que la administración pública, el sector público, se enfoque en proveer bienes y servicios públicos y redistribuir la riqueza. Y finalmente, el estado de bienestar usa los 4 pilares. ¿Estamos?
¿Qué ha pasado en los últimos años? Lo que les conté al comienzo. Los ciudadanos han dicho, oiga, la administración pública, en vez de servirme y garantizarme derechos, me coloca obstáculos. Lo que yo veo es que la administración pública como que le sirve a algunos, pero no a todos. Como que la administración pública son un poco de funcionarios que en vez de ser servidores para el público, se sirven del público para ellos. Entonces comenzaron a decir, hay que cambiar esta gestión. Y el cambio de esa gestión, promovido por distintos autores, yo aquí les recomiendo algunos, John Bennington, Mariana Mazzucato, Marmur, entre muchos otros, lo que ellos dijeron es, hay que conseguir que el sector público se haga preguntas, no solo por la eficiencia, la eficacia y la economía, sino por otros factores. ¿Y qué es entonces el valor público? El valor público es el proceso cooperativo y coconstructivo que permite garantizar derechos, satisfacer necesidades y expectativas de los ciudadanos para el bienestar público. Crear valor público es una integración de Estado, mercado y sociedad civil. ¿Qué es esto de crear valor público? A ver, necesitamos llevar agua allá, a La Guajira. Pero no es solo que el Estado ponga una plata, necesitamos también que la comunidad como sociedad civil se organice y que interactúe con los empresarios y tengan un acueducto público para garantizar las necesidades, pero que el acueducto no sea del Estado, sino de la comunidad. Eso sería valor público. Estoy en el ámbito de la gestión pública, ¿vale? Ya voy a bajarlo a la contabilidad pública. En conclusión, crear valor público implicaría que el Estado sea eficiente, eficaz y tenga economía, pero que el Estado promueva equidad, legitimidad y confianza. ¿Vale? Y aquí está el ejemplo. Ustedes todos pueden buscar en Google para que no solo se pongan a buscar Shakira en MTV. Hay que gastar los datos también en otras cosas. Pueden buscar ahí en Google qué es mi PG. Y esa es la definición de mi PG. Lo que pasa es que está todavía en política. Aún nos hace falta volverlo a acciones. Mi PG es un marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos con el fin de generar resultados que atiendan a los planes de desarrollo y que resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos. O sea, lo que estoy diciéndoles es, esto del valor público no es filosofía ni es una conferencia académica. Esto del valor público es política pública. Y es responsabilidad de los funcionarios públicos que lo hagamos realidad, que nuestras acciones se enfoquen a esto. ¿Vale? ¿Cómo puede la contabilidad alinearse con esto? Aquí están todos los de gestión también, ¿no? De pronto no hay gente que trabaje en el sector público tanta como yo esperaba, pero ojo con esto. Todo proceso de planeación y gestión en el sector público implica una etapa donde nos enfocamos dentro de la empresa en identificar qué recursos tenemos y qué productos tenemos que conseguir. Eso es todo el proceso de gestión. En las entidades están organizadas y gestionadas por procesos y como están gestionadas y organizadas por procesos, les toca identificar insumos, actividades y salidas, todos siguiendo las normas ISO, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con el proceso de recursos y productos? Cuando una entidad pública tiene que planear qué recursos necesita para conseguir qué productos, ahí utiliza el presupuesto. El presupuesto en contabilidad es la herramienta para identificar recursos y planear productos. Pero cuando ya las cosas se comienzan a ejecutar, es decir, cuando hay operaciones, es cuando surge la contabilidad pública, esa que he explicado. Todo lo que expliqué de los 4 marcos normativos es una contabilidad que entra cuando las entidades, después de tener el presupuesto, comienzan a ejecutar, comienzan a contratar gente, comienzan a comprar activos, comienzan a contratar servicios. Ahí entra la contabilidad financiera. ¿Qué pasa
con esos dos elementos, que presupuesto y contabilidad financiera se quedan dentro del sector público, nos sirven para nosotros, nos sirven para entregarle cuentas a la Contraloría, nos sirven para mandarle los reportes a la Contaduría, nos sirven para sacar el balance. Sí, pero es que en la cadena de valor público, aquí está la sociedad. Y lo que los ciudadanos están esperando no es que hagamos la contabilidad bien y el presupuesto bien, sino que lo que hagamos, sus productos, paguen en resultados y en impactos. Eso es lo que la sociedad necesita. La sociedad necesita es que el hospital salve vidas, prevenga enfermedades y miren lo paradójico. El mejor indicador de un hospital es que el número de personas que lleguen crónicas baje. Eso es espectacular porque en la otra contabilidad uno siempre piensa que el mejor indicador es ir para arriba. La contabilidad para el valor público, para la sociedad, a veces necesita que los indicadores bajen, no que suban. ¿Estamos? Entonces, aquí es donde viene lo bonito de esto. Si ya tenemos una contabilidad madura, que es bien valorada por la Contraloría, nos toca ponernos a pensar qué contabilidad se necesita que le hable de los resultados y de los impactos a los ciudadanos. Y eso implica que los contadores y los gestores públicos pensemos con estrategia. Eso sería generar valor público. Entonces, yo les traigo 4 modelitos de valor público. A ver, si los procesos de gestión por procesos dicen que hay que tener actividades, productos, pero generar valor público es generar resultados en la ciudadanía e impactos, entonces el tránsito de los instrumentos contables es el siguiente. Para las actividades usamos contabilidad de presupuesto y la ejecución de actividades, contabilidad patrimonial. Para los productos medimos eficiencia y costo-beneficio, hacemos contabilidad financiera y medimos la capacidad de endeudamiento. Toda esa contabilidad que les hice acá, la contabilidad financiera es muy importante para el endeudamiento. Por ejemplo, cuando Cúcuta necesita pedir plata prestada, los bancos o las entidades que compran bonos cogen los estados financieros y evalúan si el municipio tiene capacidad para pagar en el futuro con los impuestos. ¿Estamos? Pero como tenemos ahora que hablarles a los ciudadanos, necesitamos hablarles a los ciudadanos haciendo presupuestos por objetivos, indicadores clave del desempeño, contabilidad financiera y no financiera. Y si queremos hablar de los impactos, necesitamos hacer presupuesto participativo, contabilidad intergeneracional, contabilidad de sustentabilidad. ¿Qué es contabilidad de sustentabilidad? Con los jóvenes sensibilizados con el medio ambiente, los contadores de las corporaciones autónomas regionales tienen que decir, se invirtió tanta plata y se ha recuperado tanto en tal región ambientalmente. Esto no es filosofía. Levantar la mano los responsables del impuesto a la renta. Las personas naturales que tienen que declarar renta. Que declararon renta el año pasado, a ver. ¿Les llegó un correo como esos? Esto es contabilidad para el valor público. La DIAN dijo, usted pagó tanto de impuestos y nos lo gastamos tanto en pago de la deuda pública, tanto en defensa, tanto en salud. Pero ¿eso qué reclama? Reclama que la contabilidad financiera ya esté estabilizada y que después lo que cojamos son esos estados financieros y las notas no sean copiar y pegar las normas que la contaduría hace, sino que las notas sean explicarle y hablarle a los ciudadanos. ¿Ah? ¿Perdón? Claro, las revelaciones no pueden ser simplemente narrativa de las normas. Muy bien, ejemplo de cómo tocaría hablar con la contabilidad para los ciudadanos. ¿Listo? Y el ejemplo va a ser con las cifras del balance general del sector público y de la nación. Aquí están las cifras de todo el sector público, 3.829 entidades, porque 27 quedaron omisas. ¿Estamos? El sector público se divide en el sector nacional, el nivel territorial
el sistema de regalías y el Banco de la República. Estas dos cosas son muy grandes. Las regalías es todos los recursos por recursos naturales, valga la redundancia. Y el Banco de la República tiene todo, ¿no? Las reservas internacionales. Estos dos sistemas están separados del nivel nacional y del nivel territorial. En el nivel nacional hay entidades de gobierno, empresas que no cotizan, empresas que cotizan, entidades en liquidación. Lo mismo en el nivel territorial. ¿Listo? Veamos el estado de resultados, que reconoce ingresos y costos y gastos causados. Todo el sector público tiene un déficit de 79 billones. Estas cifras están en miles de millones. El sector público tiene un déficit de 79 billones de pesos. Como les dije al comienzo, la contabilidad del sector público no es leer esto como una empresa. O sea, ustedes no pueden llegar y decir, ay, no, estamos quebrados. ¿Quebrados? No, o sea, aquí en el país podemos vivir tristes o mal, pero aquí no se puede bajar la reja y todos nos vamos para Panamá. No, aquí un Estado no desaparece. Ahora, uy, ese valor tan grande, les vamos a publicar en la contaduría dentro de 15 días un informe que compara el déficit de resultados de los países de la OCDE, para que ustedes vean el déficit. ¿Por qué? Porque es que en el mundo los estados están en déficit. ¿Y por qué están en déficit? Porque los ciudadanos quieren más derechos, pero los ciudadanos no quieren pagar más impuestos. Entonces, si usted quiere más derechos, pero no quiere pagar más impuestos, pues ¿qué hay? Déficit. No, no solo que no hay impacto, es que nos han construido mucho individualismo. Nos han construido la idea de, nos han construido la siguiente idea, las pensiones son mis ahorros. Uy, qué idea tan ingenua. Si usted quisiera pensionarse solo con sus ahorros, tendría que ahorrar el 50% del sueldo. Es la única forma. Cuando uno se pensiona con un ingreso medianamente para vivir, ¿estamos? Y solo uno ha aportado el 16, el 12.5 para los distintos sistemas, ¿verdad? Pues uno jamás va a tener el mismo ingreso. Porque la pensión fue una invención intergeneracional y de solidaridad. Uy, ahí ya comienza uno a pensar. Pero como nos han metido tanta cuestión de que no, es que la pensión es su ahorro, no, la pensión es el derecho intergeneracional a recibir una redistribución entre generaciones. Y ojo que lo voy a explicar con más detalle. Pero miremoslo acá, miremoslo agregado. El nivel nacional tiene el resultado negativo más grande, vean. El nivel territorial tiene 23 billones de excedente, pero el nivel nacional tiene 116 billones de déficit. El sistema de regalías genera excedentes, 11 billones. El Banco de la República genera excedentes, 1,5 billones. ¿Por qué eso es así? Porque la nación es la principal recaudadora de impuestos del nivel nacional, pero todos esos impuestos los tiene que distribuir al nivel territorial por medio de un sistema que se llama el Sistema General de Participaciones. Por esa razón es que el nivel nacional tiene los mayores ingresos, pero también los mayores gastos y costos, porque el nivel nacional recauda y distribuye. Poquísimos países del mundo, son más o menos 10, y ya deben imaginarse cuáles son, el gobierno y el nivel central es superavitario. ¿Por qué? Porque los gobiernos son deficitarios. ¿Y por qué son deficitarios? ¿Qué tal usted teniendo que buscar que un policía lo atienda y que el policía le diga, déjeme ver la declaración de renta? Me robaron su declaración de renta para ver si le presto el servicio. Bien. Uy, aquí están los activos, los pasivos y el patrimonio. Ya voy acabando. Me voy al sector agregado. Activos del sector público, 1.915 billones de pesos.
Pasivos del sector público, 2.319 billones. Patrimonio del sector público, 404 billones negativos. Estoy hablándoles del balance de la hacienda pública del 2022. ¿Cómo deben interpretarse los activos del sector público? Claro, la definición que tienen los marcos normativos, que son distintas, cambian, pero los activos son recursos, derechos, bienes controlados por la entidad de los que espera tener o flujos de efectivo en el caso de las empresas o potencial de servicio. ¿Estamos? Esa es la definición técnica. ¿Cuál es la definición de valor público? No la definición para hablar entre contadores, sino para mostrarle a los ciudadanos. Los activos son la infraestructura que el Estado ha construido para proveer bienes y servicios públicos. ¿Estamos? ¿Ahí no están todos los activos del Estado? Claro que no están, porque ¿cuál es el más importante activo del Estado? La capacidad de cobrar impuestos. Ese es el principal flujo de ingresos al Estado, ¿sí o no? Pero ¿está registrada la capacidad de cobrar impuestos en los activos? No está y no la podemos tasar, no la podemos poner. Segundo, ¿qué otras cosas no hay ahí? El espacio electromagnético. En una sociedad digitalizada, todos pagamos por tener internet en la casa, internet en el teléfono, ¿no? Y el Estado recibe ingresos por el espacio electromagnético. Pero ¿está en la contabilidad? No está. O sea que lo que está aquí no son todos los flujos futuros del Estado. Lo que está aquí es la infraestructura que el Estado ha creado para proveer bienes y servicios públicos. Ejemplo, las carreteras. Ejemplo, los hospitales. Ejemplo, las clínicas, la universidad, tanta cosa. ¿Estamos? ¿Qué son los pasivos? Los pasivos son como mínimo 3 cosas. Primera cosa, las obligaciones para el futuro que el Estado tiene con sus empleados, con los empleados públicos. Segunda cosa, las obligaciones que el Estado tiene con los ciudadanos. ¿Para qué? Para pagarles sus pensiones, para pagar la salud en el futuro. Y tercera cosa, tiene la deuda pública. En ese desequilibrio del inicio, la plata que ha tocado salir a buscar prestada en los mercados y que tendremos que pagar en el futuro. ¿Estamos? Última cosa, el patrimonio. ¿Por qué el patrimonio es negativo? ¿Y qué significa? Primero, ¿qué significa? El patrimonio negativo en la contabilidad del sector público significa que en el futuro, para garantizar los derechos y pagarle a otros sus propios derechos, vamos a tener que buscar 404 billones de pesos. ¿Qué es eso? Son impuestos que hay que pagar en el futuro. Y ojo con la pregunta, ¿por qué hay que pagar esos impuestos en el futuro? Porque en el pasado no se cobraron o no se pagaron. Esto se llama contabilidad intergeneracional. Así es que hay que hablarle a los ciudadanos. Las cuentas están ahí, pero porque yo digo, el pasivo es todas las obligaciones o todos aquellos compromisos por los cuales habrá que desprenderse en el futuro de una corriente de efectivo, pues nadie entiende. Voy a hablarles solo de la nación, porque me parece bonito e importante mostrarles esto. Como el tiempo no me alcanza, me voy a concentrar solo en este dato para que ustedes vean la importancia del valor público. Yo traía muchos datos, pero es que me emociono y me pongo a contarles otras cosas. Hablemos de los ingresos. Como ya les expliqué, hay nación, el nivel central, y sector público. Me voy a concentrar solo en la nación. Todos los activos de la nación son 630 billones de pesos. Perdón, los ingresos.
Los ingresos de la nación fueron 630 billones de pesos. Las partidas de esos ingresos son, la más importante, ingresos fiscales, después otros ingresos, después venta de bienes, después venta de servicios, transferencias y subvenciones y operaciones interinstitucionales. Quiero mostrarles solo estos. De los ingresos que recibió el Estado, por impuestos se recibieron 182 billones, claro, es la mayor cantidad de los ingresos fiscales. Y esta es la cifra que quiero que tengan en su mira. Por recursos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud, se recibieron 27,8 billones. Atención con esto, es importante. Es importante para que los ciudadanos sepan y para que los ciudadanos juzguen. Como la contabilidad es comunicación para que la gente tome decisiones. El Estado recauda para llevar al sistema de seguridad en salud 27,8 billones. Todos los administra el ADRES. Pero cuando el ADRES tiene que gastar, y me voy a la de gastos, es esta. El total de gastos fueron 610 billones del nivel nacional, recuerden, 630 billones de ingresos, 610 de gastos. Y dentro de esos gastos, uno muy importante, son los gastos destinados a la financiación del Sistema General de Seguridad Social en Salud. ¿Cuánto tiene que desembolsar el Estado para esto? 39,7 billones. El ADRES, esos recursos que están registrados ahí, son incluso recursos de entidades públicas que pagan las contribuciones en salud, más las contribuciones privadas. ¿Listo? ¿Entran cuánto? ¿Cuántos billones? 27. Pero cuando el Estado tiene que pagar, ¿cuánto paga el Estado? ¿Cómo no toca reformar un sistema de donde lo que se reciben son 27 y después se pagan 39? Pero aparte de eso, para una cita general nos demoran 3 meses. ¿Algo pasa? Estas son las cifras del balance. Las certifico, es mi función, yo soy el contador general, les certifico ese dato y les puedo decir que la Contraloría lo revisó y dijo es correcto, es razonable. Ustedes son ciudadanos, saquen sus conclusiones. Muchas gracias a la universidad por su invitación. Bueno, nuevamente muchísimas gracias. Tenemos espacio para 2 o 3 preguntas muy cortas para que el doctor Mauricio nos pueda contestar. Entonces, quiero ceder la palabra si alguien tiene alguna duda. Gracias, doctor. Muy amable. Buenas noches, mi nombre es Isabel Cristina Jacome, soy estudiante del programa de Contaduría Pública, sexto semestre, pues de la universidad. Mi pregunta es, ¿cómo desde el ejercicio profesional como contador público puedo generar valor público? Gracias por tu pregunta, Isabel Cristina. Bueno, la esencia de esto es, hay mucho que está cambiando en nuestra profesión. Hacer es muy fuerte y toma mucho trabajo hacer la contabilidad. Pero el mayor cambio que está viviendo la profesión es que hay que usar la contabilidad, no solo hacerla. Hay que hacerla, pero luego hay que usarla. Les he hablado que desde el sector público, el gran reto de los contadores que trabajan en el sector público es, pongan a hablar esas cifras para los ciudadanos. Hay que comenzar a construir otro tipo de informes.
Se llaman informes de valor público a la síntesis que preparan los contadores para que los gerentes tomen decisiones o para que los gerentes rindan cuentas a otros. Voy ahora al sector privado, Isabel Cristina. Hoy en el sector privado, un inversor, alguien dueño de plata, no decide con 500 páginas de un estado financiero. ¿Estamos? Hay analistas que cogen esa información y la analizan y le sintetizan 2, 3 páginas. ¿Estamos? ¿Qué quieres tú en el sector privado para el futuro? ¿Quedar relegada y que sea otro el que venda ese servicio? ¿O estás dispuesta a entregar los estados financieros y las 2 páginas de síntesis como un informe de valor público? ¿Estamos? Porque la gente cree que la contabilidad es recoger transacciones y sumarlas. No, si la contabilidad fuera agregación de transacciones, la contabilidad no tendría ningún interés. La contabilidad es interesante, es porque al cierre del ejercicio hay que evaluar la realidad y hay que decir, sí, en una transacción compré un edificio, pero han pasado un año, las condiciones de mercado han cambiado, este edificio ha generado estos efectos, se espera en el futuro hacer esto. Eso quiere decir que la realidad ahora es esta y la gente confía, pero ahí no termina el trabajo. Eso es muy fuerte, reclama juicio. El trabajo comienza después en decirle al otro, bueno, ¿y ese edificio para qué sirve? ¿Cuál es el potencial? En la contaduría estamos creando esto. Yo les invito a que entren a la página de la contaduría y en una de las pestañas que se llama Productos, busquen los informes económicos de base contable. Hemos hecho informes en este momento de la deuda, vamos a sacar un informe de los litigios que tiene el Estado, que hay en contra del Estado. O sea, el futuro de la contabilidad no son preparar los estados financieros simplemente. Los estados financieros hay que hacerlos porque son vitales en el sistema socioeconómico, pero las decisiones y la evaluación se hace sobre informes específicos sacados de la información del sistema contable. Así que los contadores tienen que aprender a explotar esa base de información que hay en los sistemas contables. Así es como podemos agregar cada vez más valor público, no solo en el mundo privado, sino en el mundo, no solo en el mundo público, sino en el mundo privado, porque como les dije, el valor público no se crea solo en el Estado, el valor público se crea en la interacción entre el Estado, con el mercado y con la sociedad civil. Gracias por tu pregunta. Buenos días, buenas noches, doctor. Buenas noches. Y gracias por la oportunidad de la pregunta, señorita decana. Doctor, es lo siguiente, dentro de uno de los ítems importantes que usted tocó, que había dividido su conferencia, está el estado de la contabilidad. La pregunta mía va al respecto al segundo punto que tiene que ver con el estado de la contabilidad, pero ambiental. ¿Cómo considera usted, cuál es su concepto personal en cuanto al desarrollo, digamos, la evolución de la contabilidad ambiental en Colombia? ¿Y qué recomendaciones ya a nivel personal como contador general de la Nación expresaría usted al contador público para que entre dentro de su esfera la contabilidad ambiental? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Es muy importante, ¿no? Hay varias cosas aquí para discutir. La primera es que tengo que hacer un poquitico de propaganda y gestión de la entidad. Dentro de nuestro plan estratégico estamos trabajando para identificar cómo debe ser la información de sostenibilidad del sector público. Ese es un eje de trabajo, un mandato que tengo del Gobierno Nacional y del Plan Nacional de Desarrollo, ¿vale? En el ámbito de la contabilidad ambiental, ya no solo del sector público, sino del sector privado, pues todos tienen que estar como conscientes de que la información financiera es muy insuficiente para hablar de los efectos de la actividad económica. Todas las actividades económicas tienen efectos económicos, pero también todas las actividades económicas tienen externalidades e impactan sobre las personas y el medio ambiente. Esto es tan aceptado ya hoy que a nivel internacional el propio regulador internacional creó un BOAR y ha emitido estándares especiales en materia de, por ejemplo, gases de efecto invernadero y otras revelaciones generales. A nivel internacional, ese organismo
el IFRS Foundation creó otro board que se llama el International Sustainability Standard Board y ya han emitido 2 normas internacionales de información de sostenibilidad, ¿vale? Pero no solo están esos informes, ¿vale? Hay informes como el GRI, hay informes muy diversos. En el país estamos en este momento desarrollando una contabilidad del carbono. Y esto tiene que ver entre el sector privado y el sector público. ¿Qué es la contabilidad del carbono? Las empresas tendrán que medir y revelar qué tanto de sus acciones dejan huella de carbono, y otras entidades que hagan inversiones en reforestación o en mecanismos para capturar carbono podrán también, atendiendo a un proceso de regulación que se va a establecer, señalar que son emisores de derechos de captura de gases de efecto invernadero. Primer punto, ¿listo? Eso se llama contabilidad del carbono o contabilidad de los gases de efecto invernadero. Busquen en el plan de desarrollo contabilidad de gases de efecto invernadero para que vean en qué va y busquen las leyes. Pero aparte de eso, acaba de ser expedido en septiembre una ley que se llama la Ley de Pasivos Ambientales. Y la Ley de Pasivos Ambientales dice que aquellas actividades empresariales que hayan afectado los servicios ecosistémicos deberán reconocer esos impactos y los recursos necesarios para solucionar, disminuir o menguar esos impactos. Pero ahí no termina todo. Estamos en este momento entrando a un sistema nuevo en la contabilidad del DANE, de las cuentas nacionales, que se llama contabilidad económica de los ecosistemas. Búsquela así, contabilidad económica de los ecosistemas. ¿Por qué he querido hablar del plan de desarrollo, hablando de que las empresas tendrán que hablar de su huella de carbono, de la contabilidad ecosistémica, de los pasivos ambientales? Porque esto requerirá que las empresas implementen sistemas de información de contabilidad ambiental, que es la única forma de hacer esas mediciones y poder producir informes para ello. Entonces, en conclusión, este ya no es un tema. Cuando yo comencé a hablar de esto hace 20 años, porque lo aprendí de maestros como Yagar Araujo, Danilo Ariza, la gente decía, ¿contabilidad ambiental? ¿Eso qué son? ¿Los terneros nacidos y no enajenados en el periodo? No, contabilidad ambiental ya está institucionalizado para la profesión contable. Las empresas tienen que hablar de su contribución a los objetivos de desarrollo sostenible y a enfrentar las crisis que estamos viviendo. Y entonces este es un campo futuro para los contadores brutal. Ojo, ya es presente de quienes. Por ejemplo, ustedes van y miran grandes firmas de contadores como Deloitte, PricewaterhouseCoopers, tienen grandes divisiones encargadas de hacer esto. Y ya hay estándares para evaluar, para asegurar, etcétera. Así que lo que los contadores tienen que entender es que la contabilidad y esta profesión pues va más allá de los impuestos y va más allá de la contabilidad financiera, y pues hay todo esto que hemos visto. Y esperen noticias, porque en la contabilidad del sector público estamos trabajando en definir una política pública de cuál va a ser la manera como las entidades públicas tienen que articular indicadores que ya están produciendo sobre sostenibilidad o impacto medioambiental y en la sociedad. Muchas gracias por su pregunta. Tenemos espacio para una última pregunta, doctor, ya para finalizar. Gracias. Mauricio, una pregunta. Su merced me mostraba el estado, los activos, y se me venía a la mente que en estos días, cuando pasaba todo el tema del nuevo gobierno y la desvalorización que tenían los activos que estaban bajo la administración de la SAE, ¿cómo desde la contaduría se ha percibido una posible o que exista una mala valorización de los activos y la infraestructura del Estado? Y en clave también, porque si usted dice que el pasivo es una deuda generacional, el activo también debe ser quien hacia futuro, y esa valorización del activo debe ser quien a futuro nos permita cruzar eso. Y en eso de la contabilidad ambiental, y con este gobierno que plantea todo un tema del orden de bonos
por por deuda ambiental, ¿cómo se plantea incorporar a la contabilidad del Estado esa percepción o esa apuesta que es de este gobierno, que no es una apuesta de Estado, para esos activos? Porque si él dice cambio bonos por deuda es porque considera que hay un activo que puede cambiar por dinero en términos ambientales. ¿Cómo se ha pensado desde la Contaduría General de la Nación hacer empalme con ese planteamiento? Bueno, gracias Jorge por tu pregunta. Bueno, lo primero es, voy a empezar por el último punto. Aún no se ha construido el mercado de carbono en Colombia, eso está por discutirse. Es decir, cómo se van a construir métricas para saber que cuando una gente diga, vendo en bolsa un bono para capturar, tenga atrás las condiciones naturales para poder recoger gases de efecto invernadero. Eso es lo primero. Y por eso el Plan Nacional de Desarrollo y una ley anterior del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Duque ya establecía construir el RENARE, que es el Registro Nacional de Emisión de Gases de Efecto Invernadero. Entonces, pero ojo, el mercado no se ha organizado. Entonces, hasta ahora lo que existe es una comisión en la que participan distintas entidades y la lidera la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional. O sea que en este momento se está regulando y estableciendo ese mercado, de cómo van a ser las condiciones. Cuando esto esté ya organizado, ahí ya la contaduría podría tener más claridad. Estamos participando en todas las discusiones. Ahora voy al otro asunto que es muy interesante, es uno de los asuntos más interesantes que tenemos que enfrentar hoy en contabilidad del sector público. Óigame, es que los activos del sector público deberían estar valorados al valor de mercado. La pregunta que hay allí detrás de lo que me plantea Jorge es, con el escándalo que hubo en la SAE, la Sociedad de Activos Especiales, hubo activos que se vendieron por un precio que no era un precio de mercado. Entonces, ojo, eso es muy distinto a que en la contabilidad deban estar medidos por algo. Cuando usted va a vender un activo, ojo con esto, ni siquiera en la contabilidad privada, jamás piense que el valor en libros es el valor de mercado de un activo. Ni siquiera bajo NIIF. Ni siquiera bajo NIIF. ¿Estamos? ¿Y por qué no es un valor de mercado? Porque si en NIIF usted utilizó una estimación como el valor presente neto de un activo, eso es una estimación. Cuando usted lo vaya a vender es cuando ahí negocia. ¿Qué pasa si nosotros en la contabilidad del sector público reconociéramos que todos los activos tendrían que estar a valor de mercado? Uno, que vamos contra la esencia del sector público, porque al menos las entidades de gobierno, las entidades en liquidación y las empresas que no cotizan no operan en condiciones de mercado. ¿Estamos? Entonces, cuidado, los datos contables son datos para ser base para la toma de decisiones, pero la toma de decisiones no es, le vendo mi teléfono celular a lo que yo lo tengo en libros. ¿Cómo se les ocurre? Eso sí sería ser antieconómico. Económico es, ¿cuánto me da por él? ¿Para qué sirve la contabilidad? Él me está ofreciendo por mi teléfono 1.000.000 de pesos y yo lo tengo en la contabilidad de mi empresa con un criterio de actualización y lo tengo en 950.000 pesos. Entonces yo digo, me serviría. Pero si él me dice, le doy 900.000, yo voy a la contabilidad y digo, no, vale 950.000 en libros. El valor contable en libros neto es 950.000, por nada del mundo le dejo 900.000. Pero si lo voy a vender, yo no tomo como el precio para despedirle a él lo que tengo en libros. Yo voy y miro en el mercado, en ese momento, cuáles serían las condiciones. ¿Estamos? Entonces, la respuesta es, la contabilidad del sector público, dado que el sector público no es una empresa, no puede estar a valores de mercado. Cuando se va a vender un activo, jamás se debe vender por el valor en libros. El valor en libros es el valor para una transacción cuando no hay valor de mercado. No es sino que miren las normas de la contaduría. Si yo voy a vender un activo y no tengo valor de mercado, lo mínimo que voy a recibir es lo que tengo en libros. Pero por regla general debo ir a buscar un valor en el mercado. ¿Y qué es el valor del mercado? Lo que me va a ofrecer. Si yo lo voy a vender, pues ¿cuánto me ofrece? Y si usted me ofrece más poquito de lo que yo tengo en libros, yo no lo vendo.
Entonces, la respuesta, Jorge. La venta de los activos es un proceso de debida diligencia entre las oficinas jurídicas y los financieros, que pueden tomar como base el dato contable, pero el dato contable, y más en entidades de gobierno, no está a precios de mercado, porque el gobierno no existe para cobrar ingresos a precios de mercado por los activos que tiene. Distinto cuando va a liquidar los activos. Cuando los va a vender, está en precios de liquidación. Y en precios de liquidación es lo que consiga en el mercado. ¿Estamos? Y esto me lleva a otra discusión. La otra discusión es, pero la quiero puntualizar. ¿Podemos en el sector público permitir valoraciones de activos al cierre del ejercicio? En este momento no se puede. ¿Por qué? Porque yo tengo una función constitucional y es uniformar la contabilidad. Si yo llego a permitir, ojo, hoy, técnicamente, que las entidades de gobierno revalúen los activos, entonces cada entidad puede utilizar la base que quiera y yo no puedo uniformizar. Pero además, si yo llego a dar esa orden, lo que hago es lanzar a las entidades del sector público a que contraten consultores que no sé de dónde van a sacar el valor de mercado de las plazas públicas, de las carreteras, pero seguramente lo sacarán de algún lado. Esa es la razón por la que el criterio que se ha mantenido para la contabilidad del gobierno tiene más justificaciones técnicas, pero para una conferencia como estas y una respuesta de una pregunta tan aguda, la dejo por aquí. Muchas gracias a todos y a todas por su paciencia y atención. Les agradezco, por favor, un minuto, antes de que se retiren del escenario, un minuto, por favor, para dar el cierre a este evento. Yo creo que primero el doctor Mauricio se merece un aplauso mucho más fuerte. Y para finalizar, comentarles que el doctor Mauricio era uno de nuestros invitados al 9º Congreso Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Para nosotros, no poder tenerlo en las fechas que queríamos, pues al principio nos desilusionó, pero cuando pudo realmente abrir su agenda para acompañarnos, pues fue motivo de emoción y de orgullo, porque realmente tenerlo a usted, doctor Mauricio, acá, pues representa lo que le decía al inicio, ese apasionamiento, ese enamoramiento de la disciplina, y creo que hoy los abogados, los contadores, los administradores, economistas, quedamos con ganas de seguir aprendiendo más. El tema de la Contaduría General de la Nación es algo que todos como ciudadanos deberíamos saber. Y así como el doctor Mauricio, de esta clase, de este nivel de ponentes, quiero invitarlos a ser parte del 9º Congreso Internacional. El doctor Mauricio era uno de nuestros invitados que no va a estar, pero que yo sé que va a estar presente, mejor dicho, en otros escenarios de la facultad.